Los hechos acerca de los mormones. John Ankerberg y John Weldon. Primera sección. Introducción al mormonismo. 1. ¿Qué es el mormonismo y por qué es importante? El mormonismo es una religión basada en las enseñanzas de Joseph Smith, 1805-1844. Aunque han existido cerca de 100 grupos de mormones durante la historia, muchos de los cuales eran polígamos, las dos divisiones más grandes son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Salt Lake City, Utah, y la Iglesia Reorganizada de los Santos de los Últimos Días, con sede en Independence, Missouri. El tema del mormonismo es importante por la influencia, poder y operaciones evangelísticas de la Iglesia. Por ejemplo, mantiene a 30.000 misioneros que se ocupan activamente en actividades proselitistas a través del mundo. Además de esto, el mormonismo es una de las religiones más grandes no cristianas de los últimos 200 años. Se jacta de tener una membresía de 6 a 7 millones en todo el mundo, cifra que espera duplicar pronto. También es una institución muy poderosa económicamente, con billones de dólares. Nadie puede dudar del poder e influencia del mormonismo, por esto es tan importante tratar este tema. 2. ¿Cómo se originó el mormonismo y cuán importantes son las revelaciones sobrenaturales para la fundación y mantenimiento de la Iglesia mormona? Como todas las demás religiones, el mormonismo declara que tiene como fuente la inspiración divina. Los mormones argumentan que su religión fue divinamente instituida en 1820 cuando se supone que Dios Padre y Jesucristo aparecieron a Joseph Smith en una dramática visión. Jesús le dijo a Smith que el cristianismo había caído en completa apostasía y que él, Smith, sería guiado a la verdad, la supuesta restauración de la verdadera fe cristiana. Esta crucial primera visión de Joseph Smith en 1820 es la historia oficial de los comienzos del mormonismo. Aunque se supone que ella establezca el origen divino de la Iglesia, hay al menos 6 versiones de este evento que se contradicen entre sí. Vea la pregunta 15. Seguidamente citamos la versión oficial de la Iglesia. Joseph Smith declaró que cuando tenía 15 años y vivía en Manchester, Nueva York, tomó lugar un avivamiento religioso de proporciones significantes y grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos. Smith contaba que las pugnas entre las denominaciones eran tantas que confundían a las personas acerca de cuál de ellas tenía la enseñanza correcta: los presbiterianos, los bautistas, los metodistas u otra denominación. A causa de estas pugnas, Smith decidió buscar el consejo de Dios privadamente para decidir a cuál denominación debía unirse. Un día mientras leía Santiago 1:2.5, versículo que habla acerca de pedir sabiduría a Dios, Smith fue conmovido en gran manera. En las propias palabras de Smith, ningún pasaje de la Escritura ha llegado nunca con más poder al corazón del hombre que este que llegó a mi corazón. Entonces Smith se retiró a un lugar apartado a buscar la guía de Dios. Me arrodillé y comencé a ofrecer los deseos de mi corazón a Dios. Apenas había terminado de hacerlo, cuando inmediatamente fui lleno de un poder que me venció totalmente, con una influencia tan asombrosa que no me permitía hablar. Una profunda oscuridad me rodeó y en ese momento me pareció que estaba destinado a la repentina destrucción. Pero, llamando a todos mis poderes para pedir a Dios que me liberara del poder del enemigo que me había tomado. En este preciso momento de gran alarma, vi un pilar de luz exactamente por encima de mi cabeza sobre el brillo del sol, el cual descendió gradualmente hasta caer sobre mí. Al momento de aparecer me sentí librado del enemigo que me había atado. Cuando la luz había descansado sobre mí, vi 2 personajes cuyo brillo y gloria desafiaban toda descripción, de pie en el aire encima de mí. Uno de ellos me habló, y me dijo, señalando al otro: este es mi hijo amado. Escúchale. Mi objetivo al ir delante de Dios era conocer cuál de las denominaciones religiosas era la correcta, para unirme a ella. No había terminado de incorporarme, cuando pude hablar y le pregunté a los personajes de pie sobre cuál de las denominaciones era la correcta. Y, ¿a cuál debía unirme? Me contestaron que no debía unirme a ninguna de ellas, porque todas estaban en error, y el personaje que me hablaba, supongo que era Jesucristo, dijo que todos sus credos eran abominaciones delante de él, que sus ministros eran todos unos corruptos, que, de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí, porque enseñan como doctrinas los mandamientos de hombres, teniendo una apariencia de piedad, pero negando el poder de la misma. De nuevo me prohibió unirme a ninguna de ellas, y muchas otras cosas que me dijo.
Aunque las afirmaciones de Smith fueron consideradas falsas por la comunidad cristiana, Joseph siguió afirmando la visión. Su mente estaba satisfecha, en lo que se refiere al mundo cristiano, sectario. No era mi deber unirme a ninguno de ellos, sino continuar hasta que recibiese una nueva dirección. Por desgracia, si Joseph Smith realmente hubiese creído en la autoridad de la Biblia y la hubiera estudiado, hubiera visto por sí mismo que no todas las denominaciones cristianas eran corruptas y que por lo tanto, la visión era falsa. Aparentemente, ni siquiera conocía los métodos característicos del engaño espiritual. Pero Smith estaba convencido de que había sido llamado por Dios y aunque en los próximos 3 años él confiesa haber caído frecuentemente en muchos errores tontos. Santiago 1, 20, 22, 26. Él esperó pacientemente la próxima revelación. El 21 de septiembre de 1823, un ángel apareció a Smith diciéndole el lugar donde se encontraban ciertas tablas de oro. Fue de estas tablas de oro de donde fue traducida la escritura conocida como el Libro del Mormón. Se supone que estas tablas contenían los archivos históricos de una tribu judía conocida como los nefitas, y de la migración que se supone hicieron hacia las Américas. Smith tuvo muchas más revelaciones que él supuso eran ángeles. Tal y como la Iglesia aparentemente comenzó a través de revelación sobrenatural, así también fue sostenida por este proceso. Por ejemplo, desde el 1831 hasta el 1844, Smith dijo recibir 135 revelaciones directas de Dios, ayudando a que el nuevo movimiento creciera y se solidificara. Smith creía que había recibido revelaciones de Dios, Jesús y de muchos espíritus de muertos, tales como Pedro, Santiago, Juan el Bautista y otros. 13. Muchas de estas revelaciones están impresas en el libro Doctrina y Pactos, el segundo volumen y el más importante doctrinalmente de las escrituras mormonas. Vea preguntas 21 al 23. 3. ¿Cómo podemos saber si estas revelaciones provienen de Dios o de otras fuentes? El hecho de que Joseph Smith o cualquier otra persona declaren tener visiones no prueba automáticamente que las visiones son de Dios. Algunas personas pueden inventar historias de visiones divinas por razones desconocidas, o pueden tener engaños mentales. Aun cuando Joseph Smith hubiese recibido manifestaciones sobrenaturales genuinas, ¿cómo puede alguien saber que no eran engaños sutiles de espíritus de error que mentían cuando decían ser ángeles y santos? La cuestión de las revelaciones mormonas finalmente se reducen a un examen sencillo. Si las revelaciones de Joseph Smith niegan, contradicen o se oponen a la Biblia, entonces cualquiera que sea su fuente, no pueden haberse originado de Dios. Y si no se originaron en Dios, no tienen autoridad divina y no deben ser oídas. La mayor parte de este folleto se dedicará a mostrar pruebas de que las revelaciones mormonas y las doctrinas derivadas de ellas no pueden ser consideradas divinas. Si usted es un mormón, le pedimos que examine cuidadosamente los argumentos presentados. Toda persona conscientemente religiosa tiene la responsabilidad de estar seguro de que lo que él o ella dice originarse en Dios, realmente venga de él. 1 de Tesalonicenses 5, 21, 1 Juan 4, 1. 4. ¿Declara el mormonismo ser la única iglesia verdadera en la tierra? El mormonismo no declara ser solamente parte de la religión cristiana, tal como una denominación. Más bien, dice ser la única religión verdaderamente cristiana en la tierra. Esto está en armonía con la primera visión de Joseph Smith en la cual se supone que Jesucristo condenó a todas las religiones cristianas como abominaciones corruptas. Doctrina y Pactos enfatiza que el mormonismo es la única y verdadera iglesia viviente sobre la faz de toda la tierra. De hecho, desde sus comienzos los mormones han dicho ser el único pueblo de Dios sobre la tierra. En el 1854, Orson Pratt declaró que todas las otras iglesias están totalmente destituidas de toda autoridad de Dios. Un distinguido teólogo de la iglesia mormona, el difunto Bruce M. Conkie, dijo que los mormones tienen el cristianismo único y perfecto que existe hoy en la tierra. Él enseñó también que todos los otros sistemas de religión son falsos. El texto de la escuela dominical mormona La Iglesia del Maestro, curso A, informa a los niños que no aceptamos que ninguna otra iglesia lleve a sus miembros a la salvación. 5. ¿Es el mormonismo una religión cristiana? Muchos cristianos aceptan que la fe mormona es genuinamente cristiana. Pero cuando los cristianos ven a los mormones como hermanos cristianos,
no comprenden correctamente a los mormones. Han aceptado las declaraciones mormonas sin determinar si las declaraciones son verdaderas. Casi todas las autoridades cristianas reconocen que no solamente el mormonismo no es cristiano, sino que realmente es anticristiano. El Dr. Antonio Ekema declara en su libro The Four Major Cults, las 4 sectas principales. Al llegar a este punto debemos afirmar, en los términos más fuertes, que el mormonismo no merece ser llamado una religión cristiana, es básicamente anticristiana y antibíblica. Gordon Fraser, autor de 4 libros acerca del mormonismo, explica: objetamos a que los misioneros mormones se presenten a sí mismos como cristianos, y nuestras objeciones están basadas en las diferencias entre lo que ellos aprenden de las autoridades mormonas, y lo que la Biblia enseña. Uno de los representantes modernos acerca de sectas, el difunto Walter Martin, afirmó correctamente, en términos muy definidos: la Biblia condena las enseñanzas de la Iglesia mormona. Los ex-mormones y conocidos expertos acerca del mormonismo, Gerald y Sandra Tanner, también afirman correctamente: ciertamente la Iglesia mormona no está edificada sobre las enseñanzas de la Biblia. Si las enseñanzas del mormonismo son bíblicas, entonces ellos merecen ser llamados cristianos. Pero si las enseñanzas mormonas niegan o se oponen a la enseñanza bíblica, entonces no está correcto que nadie considere al mormonismo una religión cristiana. En nuestra próxima pregunta ilustraremos brevemente cómo las enseñanzas mormonas se oponen a las enseñanzas bíblicas. Lo haremos mostrando que cuando la Iglesia mormona utiliza un término cristiano, por lo general rechaza la definición bíblica de ese término y lo sustituye con una definición no cristiana. 6. ¿Otorga la Iglesia mormona un significado falso a los términos bíblicos? Para ilustrar que las enseñanzas mormonas no son bíblicas, hemos provisto una lista de palabras claves bíblicas cristianas y las definiciones falsas que la Iglesia mormona declara. Esta redefinición de palabras subraya el problema a que se enfrentan los cristianos cuando discuten los asuntos religiosos con los mormones. Los mormones pueden utilizar las mismas palabras que utilizan los cristianos, pero las utilizan con significados diferentes o aún opuestos. A menos que los cristianos sepan el significado de esas palabras, y a menos que los mormones sean francos al darles las verdaderas definiciones mormonas, los cristianos y el público en general continuarán confundidos acerca del estatus religioso del mormonismo. En cualquier discusión con un mormón, deben tenerse en mente las siguientes redefiniciones de términos bíblicos cristianos. Aunque los mormones ignoren algunas de las definiciones que se citan debajo, ellas representan la verdadera enseñanza mormona, lo que es probado con una evaluación de las obras clásicas de teología mormona. La sección 2 provee ilustraciones. Cristianismo, sectarismo, una religión falsa y condenablemente apóstata. Dios, Elohim, una de las innumerables deidades de cuerpos en progreso, anteriormente fue un hombre, una criatura finita. En la literatura mormona original, Adán, del jardín del Edén, era considerado por muchos mormones como una verdadera deidad terrestre. Jesucristo, una deidad en progreso, Jehová del Antiguo Testamento, el primer espíritu hijo de Elohim y su esposa. El Espíritu Santo, un hombre con cuerpo espiritual de materia. Trinidad, triteísta, coordinada bajo el politeísmo mormón general, por lo tanto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son deidades separadas. El Evangelio, la teología mormona. Nacer de nuevo, bautismo en aguas dentro del mormonismo. Inmortalidad, salvación por gracia, la resurrección universal de todos los hombres. Redención, la provisión de Dios para que un individuo se gane su propia salvación por obediencia a las leyes y las ordenanzas del Evangelio. Artículos de fe. 3. La caída, un paso espiritual hacia arriba, una bendición que permite la producción de cuerpos físicos para habitar espíritus preexistentes, para que estos tengan la posibilidad de lograr su propia exaltación o deidad. Verdadera salvación, vida eterna, redención, exaltación a deidad en la parte más alta del reino celestial basado en las buenas obras individuales y méritos personales. Exaltación que comprende reinar sobre un nuevo mundo y la procreación sexual para producir hijos espirituales que eventualmente tomarán cuerpos y habitarán ese mundo, cada cual con la oportunidad de ser exaltado o hecho deidad. La muerte, generalmente un paso hacia arriba. La muerte representa la posibilidad de una forma de salvación, aunque no de exaltación, para los que nunca han oído acerca del mormonismo. El cielo, los 3 reinos de gloria que comprenden los varios grados espirituales. El infierno, generalmente el purgatorio, posiblemente eterno para unos pocos, principalmente para los mormones apóstatas. Nacimiento virginal,
el nacimiento de Cristo por el acto sexual entre Dios el Padre, el Dios terrenal mormón Elohim, y María, por lo tanto, no es un nacimiento virginal. Hombre, un espíritu preexistente con el potencial de ganarse la deidad al obedecer los dictados mormones. Creación, la reorganización de la materia eterna. Las Escrituras, el Libro del Mormón, Doctrina y Pactos, la perla de gran precio y la Biblia hasta el punto en que ha sido traducida correctamente. Artículos de fe, 8. La Biblia, un registro errado y a menudo no confiable, interpretado correctamente solamente por los mormones y solamente a la luz de la teología mormona. Considera esta lista de palabras. Por más de 2000 años la Iglesia cristiana ha expresado un acuerdo general acerca del significado de estos términos. Pero las definiciones mormonas de las palabras citadas arriba no son en lo más mínimo cristianas. Porque ha dado la Iglesia mormona un significado falso a los términos cristianos comunes. Simplemente porque no se ha apoyado solamente en la Biblia para formular sus puntos de vista. Más bien ha dependido de revelaciones del mundo espiritual. Vea la sección 4. Y estas revelaciones los han forzado a redefinir los términos nombrados arriba. Una vez que estas revelaciones se han vuelto del patrón de escrituras de la Iglesia, las enseñanzas doctrinales de la Iglesia mormona estaban predeterminadas. Es por esto que el mormonismo no puede ser considerado cristiano. Sus nuevas revelaciones niegan el significado verdadero de los términos bíblicos y en su lugar ofrecen enseñanzas no cristianas. En nuestra próxima sección veremos el contraste específico de las doctrinas mormonas y cristianas para que el lector pueda ver fácilmente los irreconciliables fundamentos del mormonismo con la cristiandad. Segunda sección. ¿Es la enseñanza mormona lo mismo que la enseñanza bíblica cristiana? 7. ¿Qué diferencia hay entre las enseñanzas mormonas y las cristianas? Como la teología mormona es mormona y no cristiana, es fácil comparar las creencias del mormonismo con las creencias del cristianismo. Como una introducción a esta sección, ofrecemos el siguiente cuadro con un contraste entre las enseñanzas mormonas y las cristianas. El mormonismo dice de la Biblia, no se puede confiar en ella, es incompleta. Le agrega nuevas revelaciones a la palabra de Dios. Se utilizan suposiciones teológicas no bíblicas al interpretarla. El cristianismo dice de la Biblia, confiable, completa tal y como está. Rechaza la nueva revelación. Para interpretarla se utiliza la hermenéutica normal. El mormonismo dice sobre Dios: triteísta, politeísta, físico, un hombre evolucionado, finito, moralmente dudoso, el organizador de la materia eterna, polígamo sexual. El cristianismo dice sobre Dios: Trinidad, monoteísta, infinito, santo, creador de la materia de la nada, no sexual. El mormonismo dice sobre Jesús: un Dios, creado, salvación eterna, exaltación a la deidad, no nacido virginalmente, polígamo. El cristianismo dice sobre Jesús: Dios, eterno. Como Dios eterno no necesita salvación ni exaltación. Nacido de una virgen. Nunca se casó. El mormonismo dice sobre la salvación: por obras. Niega la redención bíblica. Posible aún después de la muerte. El cristianismo dice sobre la salvación: por gracia. Afirma la redención. Imposible después de la muerte. El mormonismo dice sobre la muerte: purgatorial, 3 reinos celestiales, casi universalista. El cristianismo dice sobre la muerte: cielo o infierno eterno, no hay purgatorio, no es universalista. Para cualquier persona que afirme que el mormonismo y el cristianismo enseñan la misma cosa, esta es una posición que no se puede defender ni lógica, ni histórica, ni doctrinalmente. Ahora mostraremos algunas de las principales doctrinas del mormonismo y por qué no son enseñanzas bíblicas. 8. ¿Cómo ven los mormones a la religión cristiana?
La Iglesia mormona enseña que poco después de la época de los discípulos, la Iglesia cristiana cayó en apostasía y no fue restaurada hasta la primera visión de Joseph Smith en 1820. Vea la pregunta 14. El mormonismo considera que el cristianismo es un enemigo porque cree que la religión cristiana es apóstata y que enseña falsas doctrinas. Como los mormones enseñan que las doctrinas cristianas llevan a los hombres a la perdición, la Iglesia mormona ve al cristianismo como una religión abominable y a los cristianos como personas engañadas. Debajo mostramos citas selectas como documentación. Brigham Young enseñó que los cristianos eran inconversos, que falsamente afirmaban creer en Cristo, pero en verdad ninguno de ellos cree en él. Es más, el mismo Joseph Smith enfatizaba que los pastores cristianos son de su padre el diablo y que ellos y todos los que les seguían sin excepción recibirán su porción con el diablo y sus ángeles. Smith afirmaba que todos serán condenados juntos. En Journal of Discourses, Registro de Discursos, una obra de 27 volúmenes con discursos de los primeros presidentes y líderes de los mormones, encontramos sentimientos tales como los siguientes. El segundo presidente Brigham Young enseñó acerca de la teología que nunca ha existido gente más ignorante que los que hoy son llamados el mundo cristiano. Es más, él creía que los cristianos eran paganos acerca de su conocimiento de la salvación de Dios. John Taylor, el tercer presidente de la Iglesia mormona, creía que el cristianismo era un atajo de tonterías, tan corruptas como el infierno mismo y un invento del diablo. Él enseñó que los mormones eran los salvadores del mundo y que todo el mundo cristiano desconocía acerca de Dios, y que en lo que respecta a las cosas de Dios, son los más grandes insensatos. El apóstol Orson Pratt, otro líder de la Iglesia mormona primitiva, declaró: todo el cristianismo está tan apartado del cristianismo bíblico como los paganos idólatras. En su artículo escrito en 1854 Arrepentimiento, él preguntó: ¿cuánto más soportará el cielo tal maldad sin castigarla? De acuerdo a Pratt, los cristianos serán lanzados al infierno todos ellos, a menos que se arrepientan de sus falsas doctrinas. El 10º presidente de la Iglesia mormona, Joseph Fielding Smith, declaró que la supuesta apostasía cristiana había causado que se volviera una abominación pagana. El mormonismo no ha cambiado de opinión. El conocido teólogo mormón Bruce Conkie se refiere a las iglesias cristianas como iglesias del diablo. En otro libro, Conkie alega que los cristianos son enemigos de Dios, porque el plan de salvación de Dios ha sido cambiado y pervertido por el cristianismo apóstata. Los cristianos modernos no solamente ignoran los verdaderos propósitos de Dios, sino también sus doctrinas son doctrinas de demonios, y la iglesia cristiana es parte de la gran iglesia abominable que el diablo está preparando para que los hombres sean condenados. Todo esto prueba que la Iglesia mormona ve la fe cristiana como un enemigo y a los cristianos individualmente como personas engañadas espiritualmente. 9. ¿Qué enseña el mormonismo acerca de Dios? Los mormones enfatizan que creen en el Dios bíblico y que ellos creen en la Santa Trinidad. Pero se ha demostrado que esta declaración es falsa. Podemos comparar y contrastar el concepto mormón de la deidad con el concepto cristiano en el siguiente cuadro. Dios mormón. Muchos. Politeístas. Evolución, cambiando. Material, físico. Sexual. Polígamo. Moralmente imperfecto, requiere salvación. Dios cristiano. 1. Monoteísta. Inmutable, no cambia. Inmaterial, espíritu. No sexual. Celibato. Eternamente santo. Examinemos brevemente cada uno de estos puntos de vista mormones acerca de la deidad. Primero, la Iglesia mormona acepta y enseña lo que se conoce como un politeísmo, una creencia en muchos dioses. Esto contrasta con la enseñanza histórica cristiana ortodoxa que dice que solamente hay un Dios. A menudo los mormones declaran que creen en solamente un Dios y que no son politeístas, pero tales declaraciones son falsas. En sus propias palabras, Joseph Smith, el fundador del mormonismo, enfatizaba: quiero declarar que siempre y en todas las congregaciones donde he predicado acerca de la deidad, ha sido acerca del pluralismo de dioses. Con que declara en Doctrinas Mormonas, hay tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con que va más allá. Para los que hablamos en un sentido propio y finito, estos tres dioses son los únicos dioses que adoramos. Pero, además de ellos, hay un número infinito de personajes santos, traídos de innumerables mundos,
que han pasado a la exaltación y por lo tanto son dioses. Esta doctrina de la pluralidad de dioses es tan comprensiva y gloriosa que se extiende y abraza cada personaje exaltado. Los que llegan a la exaltación son dioses. En otras palabras, no solamente existen los tres dioses principales de esta tierra, y no solamente hay un número infinito de dioses a través de un número infinito de mundos, sino que cada mormón que es exaltado también será un dios, en el sentido completo de este término. Pero claramente se ve que esta no es la enseñanza de la Biblia. Dios mismo dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43, 10. También dice, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios sino yo. No conozco ninguno. Isaías 44, 6,8. Finalmente, Dios declara, yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Isaías 45, 5,21. ¿Hay otra cosa que puede estar más clara? Cuando el mormonismo enseña que hay muchos dioses, que en realidad hay un número infinito de ellos, niega lo que el mismo Dios enseña en su palabra. Es más, el mormonismo enseña que cada dios está pasando por un proceso de evolución. Aunque hasta el mismo Dios ha dicho, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3, 6, Santiago 1, 17, Números 23, 19. El mormonismo enseña que Dios fue una vez hombre, habiendo sido el mismo creado por otro Dios. Pero a través de la autoperfección, este hombre finalmente fue evolucionando hasta la deidad absoluta. Con que confiesa la creencia mormona cuando enseña, Dios mismo, el Padre de todos nosotros, fue una vez hombre como nosotros. En sus propias palabras, Joseph Smith hace bien claro esta creencia. Dios mismo fue una vez como somos nosotros ahora, y es un hombre exaltado que se sienta en el trono celestial. Ese es el gran secreto. Si lo vieras hoy, lo verías en su forma humana. Voy a decirte cómo Dios llegó a ser Dios. Hemos imaginado y supuesto que Dios fue Dios desde la eternidad. Negaré esa idea, y quitaré el velo para que puedas ver. Y con acento agudo uno fue en cierta oportunidad hombre como nosotros. Aquí está entonces la vida eterna, conocer al sabio y verdadero Dios. Tienen que aprender a llegar a ser dioses. Sin embargo, la Biblia dice claramente que Dios es un ser inmutable e infinito que existe desde la eternidad. No un hombre finito que de alguna manera llegó a la deidad. Job 9, 32, Números 23, 19. Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti. Oseas 11, 9. Aunque la Biblia afirma que Dios es espíritu, Juan 4, 24, la Iglesia mormona niega lo que la Biblia enseña y les dice a sus miembros que Dios no es espíritu, sino más bien un ser físico. Joseph Smith declaró, no hay otro Dios en el cielo sino el Dios de carne y hueso. Doctrina y Pactos 132.22 enseña, el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso tan tangible como el del hombre. Con que dice que Dios es un personaje glorificado y resucitado con un cuerpo tangible de carne y hueso. 63 Pero Jesús mismo enseñó que un espíritu no tiene carne y hueso, Lucas 24, 39, y por lo tanto, si Dios es espíritu no puede, como dicen los mormones, tener un cuerpo tangible como el de los hombres. Como los mormones enseñan que sus dioses son locales y físicos, no es de extrañar que tengan contacto sexual. El mormonismo enseña que los dioses son activos sexualmente. Desde la eternidad los hombres han estado evolucionando hasta ser dioses. Una vez que llegan al estado de deidad, engendran hijos espirituales con sus esposas celestiales. Estos hijos espirituales tienen entonces la oportunidad de habitar un cuerpo físico en la tierra física para luego lograr su propia deidad y continuar el proceso. Con que enseña. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre eterno, también tenemos una Madre eterna. No existe tal cosa como un padre sin una madre, ni pueden haber hijos sin padres. Nacemos como hijos espirituales de padres celestiales mucho antes de que los fundamentos de este mundo fuesen hechos. Una de las razones por las que las primeras enseñanzas mormonas favorecían a la poligamia se ve en el hecho de que los mormones solamente estaban imitando a sus dioses. Pero estos dioses producen hijos espirituales que necesitan cuerpos físicos. Por lo tanto, se crearon las tierras, se organizaron materialmente, y se poblaron con cuerpos físicos para que los hijos espirituales pudieran tener la oportunidad de progresar a la deidad tal y como lo hicieron sus padres, tal y como los hombres primero nacieron como niños espirituales del Padre Eterno y su acompañante. Los niños nacidos de seres resucitados son seres espirituales y deben ser enviados, al llegar su turno, a otra tierra para pasar por las pruebas de la mortalidad y obtener un cuerpo físico.
Aquí vemos que una de las aparentes racionalizaciones teológicas del mormonismo para la doctrina antigua de la poligamia. Si una esposa podía producir 10 cuerpos para ser habitados por niños espirituales que tendrían la oportunidad de volverse dioses, entonces 20 esposas podían producir 200 cuerpos para estos espíritus, mientras más cuerpos mejor, por lo tanto, mientras más esposas mejor. Brigham Young declaró: el Señor lo creó a usted y a mí con el propósito de volvernos dioses como Él mismo. Somos creados para volvernos dioses como nuestro Padre en el cielo, para que entonces podamos crear mundos en mundos. 68 Milton R. Hunter, un miembro del primer concilio de los 70, enseñó que Dios el Padre Eterno una vez fue un hombre mortal. Él se volvió Dios. Él creció en experiencia y continuó creciendo hasta que llegó al grado de deidad. Pero el mormonismo también enseña que sus dioses fueron una vez imperfectos, incluyendo al Padre y a Dios el Hijo. Es por eso que hasta Dios el Padre y Jesucristo, dos de los dioses de esta tierra, tuvieron que ser salvos. Si cada dios fue una vez un hombre imperfecto que fue salvo a través de buenas obras, que lo exaltaron a la deidad, entonces Dios mismo una vez necesitó la salvación. Como dijo Marion G. Romney, un miembro de la primera presidencia, Dios es un alma perfecta salva que goza de la vida eterna. Es por todo esto que el concepto mormón de Dios no puede ser considerado cristiano. La Iglesia mormona puede declarar que el cristianismo está en apostasía y ha perdido el verdadero conocimiento de Dios, pero un examen cuidadoso de la enseñanza mormona de Dios revela otra cosa. En esencia, el mormonismo es una religión pagana y politeísta. El concepto de dioses físicos y que se procrean sexualmente que defiende la Iglesia mormona coincide con las creencias paganas y ocultistas, no con las creencias cristianas. 10. ¿Qué enseña el mormonismo acerca de Jesucristo? El mormonismo afirma que cree en el Cristo verdadero y bíblico. Un folleto de publicidad enseña: Cristo es nuestro Redentor y Salvador. Sin Él no hay salvación y redención. Declaraciones como estas han confundido a muchos cristianos. Por ejemplo, Frank Morley de la Iglesia Presbiteriana Grace en Alberta, Canadá, permite que la Iglesia mormona publique y promueva una conferencia suya que apoya al mormonismo. En este folleto él dice: me han dicho que los mormones no creen en Jesucristo. Tales supersticiones y malentendidos necesitan aclararse. Pero consideremos la siguiente cuadro que muestra en contraste entre el Cristo mormón, que se confunde con el Jehová del Antiguo Testamento, con el Cristo bíblico. El Jesucristo mormón es un ser creado, el hermano de Lucifer. Se ganó su propia salvación, exaltación. Es un dios común, entre muchos dioses, y de menor importancia en la cosmología mormona mayor. Concebido por acto sexual físico del Padre, Adán o Elohim, y María. ¿Un polígamo casado? El Jesús bíblico. Dios no creado. Como Dios, Cristo no necesitaba salvación. Único. La segunda persona de la deidad, y de suprema importancia a través de la eternidad y en toda la creación. Concebido por el Espíritu Santo que cubrió a María, una verdadera virgen. Un monógamo no casado. La siguiente breve declaración por un líder mormón revela las verdaderas creencias de la Iglesia mormona acerca de Cristo. Resumiendo, la doctrina mormona de Cristo, como muchas otras doctrinas suyas, es muy similar a la que se encuentra en el mundo del ocultismo. Primero, el mormonismo enseña que Jesucristo fue un ser creado, no un Dios eterno como la Biblia enseña claramente. Juan 1, 1,3, Tito 2, 13, y que Él fue el primero y más importante de los millones de hijos espirituales que más tarde fueron decreados a través de contacto sexual entre dioses masculinos y femeninos en la tierra. Doctrina y Pactos, 93, 21-23 enseña que Cristo, el unigénito, fue el más poderoso de los hijos espirituales del Padre. James Talmage afirma en una obra clásica de la Iglesia mormona: los artículos de fe, entre los hijos espirituales de Elohim, el primogénito era y es Jehová, o Jesucristo, de quien todos los demás descienden. En el mormonismo, Jesús también se ve como el hermano de Satanás. Como Satanás fue también un espíritu preexistente creado por dioses terrestres masculinos y femeninos, Cristo debe ser considerado su pariente. En otras palabras, Cristo y el diablo son hermanos de sangre. Si el diablo y sus demonios fueron todos hijos espirituales del dios terrestre mormón Elohim, debe seguir que ellos también son hermanos de Jesús.
tal como son hermanos de todos los hombres. Como dijo un escritor mormón, acerca del diablo y sus espíritus, son hermanos del hombre y también de Jesús e hijos e hijas de Dios en el mismo sentido que los somos nosotros. Entonces, en esencia, la diferencia entre Cristo y el diablo en el mormonismo no es de clase, sino solamente de grado. Segundo, el mormonismo enseña que Jesús es un ser salvo. Como Jesús era solamente el Hijo espiritual de dioses terrenales femeninos y masculinos, como todos los hombres y mujeres, él también tenía que ganarse su salvación. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él vino a la tierra a ganarse su propia salvación. Después de su resurrección, se ganó todo el poder en el cielo y la tierra. Y, por obediencia y devoción a la verdad, él, Jesús, llegó a ese pináculo de inteligencia que le llevó al grado de Dios. Es por esto que con que enfatiza, Cristo es un ser salvo. Tercero, en la enseñanza mormona, Jesucristo no es único, al menos en naturaleza. Su divinidad no es única, porque cualquier hombre llegará a la misma deidad que Cristo tiene ahora. Ni siquiera su encarnación es única, porque Cristo, como todos los hombres, es solamente un espíritu encarnado, que en estado preexistente fue el hijo de la unión sexual entre dioses terrenales femenino y masculino que lo hicieron. Los mormones se refieren a Cristo como el más grande ser que otros hijos espirituales de los dioses masculinos y femeninos, pero solamente en esta tierra. Es más, Cristo es solamente su superior en prioridad y posición, no en naturaleza y esencia. De hecho, como hijo espiritual de dioses terrenales, él tiene la misma naturaleza de todos los hombres y todos los demonios. Esta es una de las razones por las cuales los mormones se refieren a él como hermano mayor. Y por lo tanto, Jesús es el hermano espiritual del hombre. Vivimos con él en el mundo espiritual como miembros de esa gran sociedad de inteligencias eternas, la cual incluye a nuestros padres celestiales. De hecho, Cristo fue único en naturaleza solamente en una manera, por su nacimiento físico. Más bien que tener un mero padre humano como el resto de nosotros, su madre tuvo contacto sexual físico con Dios, Elohim. Cuarto, como se dijo anteriormente, los mormones aceptan el nacimiento de Jesucristo a través de contacto sexual entre Dios, Elohim, y María. Como la sexualidad es realmente un atributo de hueso y el Espíritu Santo no fue el Padre de Jesús. En Doctrinas de Salvación, Joseph Fielding Smith afirma, Cristo fue engendrado de Dios. No nació sin ayuda del hombre y ese hombre era Dios. Con que declara, Cristo fue engendrado por un Padre inmortal de la misma manera que los hombres mortales son engendrados por padres mortales. En otras palabras, María aparentemente era una bígama, casada con su esposo terrenal, Joseph y con Dios. Brigham Young confesó, el hombre Joseph, el esposo de María, no tenía, según conocemos, más de una esposa, pero María, la esposa de Joseph, tenía otro esposo, en otras palabras, Dios. Quinto, los mormones también han enseñado que Jesucristo era polígamo, que tenía varias esposas, otra doctrina que no es bíblica. El apóstol mormón Orson Pratt declaró que Jesucristo se casó en las bodas de Caná de Galilea, que Marta y María, y otras, eran sus esposas, y que él tuvo hijos. Por lo tanto, Jesús era un polígamo que lo demostró casándose con muchas esposas honorables. Este es, entonces, el Jesucristo mormón, un espíritu creado sexualmente, hermano de Lucifer, un posible polígamo, y uno de muchos dioses que se ganó su salvación, inmortalidad y deidad. Pero bíblicamente, todo esto es falso. Jesucristo es Dios. Él es eterno, y por lo tanto nunca fue creado. Juan 1, 1-3, Colosenses 1, 16-17, Isaías 9, 6, Miqueas 5, 2. Es más, Jesucristo no es hermano de Satanás, él vino a destruir las obras del diablo. 1 Juan 3, 8. Él no fue un hombre que se ganó la salvación, él era Dios que, a través de la encarnación, murió en la cruz por la salvación de otros hombres. 1 Pedro 2, 24. Él nunca se casó, ni nació por contacto sexual entre un dios pagano y la Virgen María. Juan 1. De hecho, los mormones no pueden mostrar ninguna escritura bíblica para defender sus enseñanzas acerca de Jesucristo. Sin embargo, los misioneros van de puerta en puerta y dicen con toda sinceridad que son cristianos que creen en el Jesucristo bíblico. 11. ¿Qué enseñan los mormones acerca de la salvación y la vida después de la muerte? La enseñanza mormona acerca de la salvación presenta diferentes tipos de salvación que llevan a diferentes tipos de cielos. Primero,
Hay una salvación general la cual los mormones llaman salvación por gracia. El mormonismo afirma que esto ocurre a todos los hombres. Pero, esta salvación general está restringida a la resurrección de los muertos y la inmortalidad, no decide una residencia específica de una persona o su grado de gloria en la próxima vida. Esto se decide por la segunda categoría de salvación mormona, la salvación individual. La salvación individual determina a cuáles de los tres cielos irá la persona, y si se gana o no la verdadera vida eterna, la deidad. La salvación general dice basarse en la gracia, mientras que la salvación individual se logra por las buenas obras. Por lo tanto, los mormones pueden afirmar que creen que la salvación es por gracia. Sin embargo, con esto ellos solamente quieren decir que cada persona será resucitada de los muertos. El destino real de esa persona está determinado por la justicia personal. Vea la pregunta 12. Por lo tanto, las buenas obras de una persona y los méritos personales determinan cuál reino de gloria él o ella logrará después de la muerte. El reino de gloria más bajo se llama el reino celestial. Es el lugar de los impíos, donde la mayoría de la humanidad residirá. Tales personas estarán excluidas de la presencia de Dios y Cristo. El reino por encima de este es el llamado reino terrestre de gloria. Es aquí donde irán los mormones tibios, los buenos que no son mormones, y los que aceptan al mormonismo después de la muerte. Segundo, el reino más alto de gloria es el reino celestial, y este se logra por la completa obediencia a la ley del Evangelio. Este reino tiene tres partes. Pero es solamente en el lugar más alto del reino celestial que se encuentra la salvación en su sentido más completo. La salvación en su sentido más completo significa lograr la absoluta deidad y el aumento sexual eterno. En conclusión, los mormones dignos llegan a la exaltación o deidad en el cielo más alto del reino celestial. Todas las otras personas están condenadas, lo que en efecto significa heredar un rango de sirvientes en reinos menores, pero sin embargo son reinos. 12. ¿Enseñan los mormones que la verdadera salvación ocurre solamente por buenas obras y justicia personal? Desde su creación, la Iglesia mormona se ha opuesto consistente y firmemente a la enseñanza bíblica de la justificación por gracia a través de solamente de la fe. Efesios 2:2.8-9, Filipenses 3:2.9. De hecho, pocas religiones son tan hostiles a la enseñanza bíblica de la salvación por gracia que los mormones. Tal maje se refiere a la doctrina más perniciosa, la de la justificación solamente por creer. Joseph Fielding Smith enseñó que la humanidad está condenada por la doctrina de solamente fe. Apóstrofe con que se queja, muchos protestantes erróneamente concluyen que los hombres son salvos por gracia solamente sin hacer las obras de justicia. Como la salvación por gracia es totalmente rechazada, el mormonismo por consiguiente enseña un sistema de salvación por obras de justicia y méritos personales. El libro del Mormón y Doctrina y Pactos enseñan salvación por obras. Es más, casi todas las autoridades mormonas del pasado y el presente han enfatizado la necesidad absoluta de salvación por obras y justicia personal. Heber Kimball enseñó: tengo poder para salvarme, y si no me salvo a mí mismo, ¿quién me salvará? Todos tienen este privilegio, y nada puede salvarnos sino la obediencia al mandamiento de Dios. Tal maje se refiere al requerimiento absoluto de la obediencia individual con las leyes y ordenanzas de su Jesús, evangelio por el cual la salvación puede ser lograda. Joseph Fielding Smith enfatizó que el nuevo nacimiento es también cuestión de obediencia a la ley. Bruce Conke piensa que el gran defensor de la justificación por solamente la fe, el apóstol Pablo, es el apóstol de las buenas obras, de la justicia personal, de guardar los mandamientos, de seguir adelante con firmeza en Cristo, de ganar el derecho a la vida eterna, por la obediencia a la ley y ordenanzas del Evangelio. Pero nada de esto es enseñanza bíblica. Desde el Antiguo Testamento a los Evangelios y el libro de Hechos, desde los escritos del apóstol Pablo a los del apóstol Juan, la Biblia enseña que hay solamente un camino de salvación, solamente por fe. De este, Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43, Jesús mismo enseñó que la salvación se aseguraba solamente por la fe. Por ejemplo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto, os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 6:47. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Juan 6:29. Nótese que el testimonio de las siguientes escrituras
Desde el Génesis leemos, y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. El apóstol Pablo comenta en este versículo cuando afirma, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Romanos 4 2.3. Pablo nunca enseñó que la salvación se ganaba por buenas obras y justicia personal, como lo afirman los mormones. Afirmar esto es malinterpretar seriamente y distorsionar las enseñanzas de Pablo. En sus propias palabras Pablo confesó que aunque él era un hombre justo según la ley, él lo consideraba basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3, 8,9. Suena esto como si Pablo fuese defensor de la salvación por buenas obras y de ganarse el derecho a la salvación por la obediencia al Evangelio de la ley. Al contrario, Pablo repetidamente enfatiza que la salvación está asegurada por la gracia a través de la fe solamente en Cristo, como lo prueba las siguientes escrituras. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3, 28. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8,9. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Romanos 11 2.6. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, 21, ve a Romanos 4, 5,6, 10, 4, Gálatas 3, 11, Tito 3, 5. En conclusión, como el mormonismo enseña un sistema religioso de salvación por buenas obras y justicia personal, cae bajo condenación tan claramente expresada por el apóstol Pablo en Gálatas 1 2.8, pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os enunciará otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Si el mormonismo enseña salvación por buenas obras y méritos individuales, entonces, ¿de qué vale la redención de Jesucristo por nuestros pecados? 13. ¿Qué enseña el mormonismo acerca de la muerte de Jesucristo en la cruz? El mormonismo declara que, la salvación viene por la redención. Sin embargo, a pesar de tales declaraciones, la Iglesia mormona no cree en la redención bíblica, sino más bien en una redención de su propia invención. El valor de la redención en el pensamiento mormón es que le da a los hombres la oportunidad de ganarse su propia salvación a través de méritos personales. Para el mormón la justicia por obras no vale nada si la redención no hubiera cancelado la penalidad del pecado de Adán que trajo la muerte física a cada hombre. Los mormones agradecen la redención porque les levanta de los muertos, pero esto es todo lo que hace. Los mormones creen que el Señor murió para traer la resurrección de los muertos. En otras palabras, en ninguna manera la muerte de Cristo ha realmente comprado la salvación completa para nadie. Tal y como un diploma universitario no garantiza un salario, sino que solamente lo hace posible, así también la muerte de Cristo no asegura la salvación, sino que solamente la hace posible por buenas obras. En el mormonismo, el real valor salvador de la redención casi no existe. De hecho, el mormonismo tiene un punto de vista tan bajo de la redención que durante sus primeros tiempos la Iglesia enseñaba que los hombres tenían que derramar su propia sangre, ser muertos, para pagar ciertos pecados. Por desgracia, hay poca duda de que muchos individuos fueron asesinados en la errónea creencia de que esto pagaría todos sus pecados y los enviaría al cielo. Líderes mormones tales como C.W. Penrose han enseñado que la idea de que la muerte de Cristo es suficiente para la salvación es un gran error y el más pernicioso engaño del cristianismo. Pero el mormonismo se equivoca. La enseñanza de la Biblia es clara: la muerte de Cristo en la cruz realmente pagó la penalidad por todos los pecados. Para apropiarse de este perdón, toda persona necesita creer en el Señor Jesucristo como muestran estas escrituras. Se les agrega énfasis: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16, 31. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1, 7. Quien llevó a él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2, 24.
En esencia, el mormonismo se opone completamente al valor salvador de la muerte de Cristo en la cruz. Le dice a los hombres y mujeres que sus buenas obras los salvarán, perdonando sus pecados y les darán entrada al cielo. Pero al hacer esto, rechaza la enseñanza más fundamental de la Biblia y la fe cristiana. Cuando el mormonismo enseña a los hombres que confíen en un evangelio falso, esta enseñanza cae bajo el juicio de Dios mismo. Gálatas 1, 6-8. Una cosa debe ser obvia de la discusión arriba mencionada de las creencias mormonas: la fe mormona y la fe cristiana no son la misma. El mormonismo rechaza y se opone a la clara enseñanza bíblica acerca de Dios, Jesucristo, la salvación, la muerte de Cristo, y pudiéramos seguir con la lista. Niega la enseñanza bíblica acerca del hombre, la fe, la caída, la muerte y la vida después de la muerte, el Espíritu Santo y muchas otras doctrinas. En conclusión, las personas que declaran que los mormones son hermanos o hermanas en Cristo, que el mormonismo es una religión cristiana, están sencillamente equivocados. El mormonismo se opone a casi todas las doctrinas bíblicas y, por lo tanto, no puede ser considerado cristiano. Tercera sección: Mormonismo, una evaluación crítica. Si una fe no soporta ser investigada, si sus predicadores y profesores tienen temor de que se examine, entonces sus bases deben ser muy débiles. George Smith, apóstol e historiador mormón. Smith tenía razón. Pero, en efecto, pocas religiones tienen tan grande cantidad de datos históricos, arqueológicos y de otra índole que testifican contra ella como lo tiene la religión mormona. En esta sección, examinaremos brevemente algunos de estos datos que prueban que las declaraciones mormonas son falsas. Mostraremos por qué es imposible examinar esta evidencia correctamente y concluir que la Iglesia mormona es una revelación divina y representa la única Iglesia verdadera de Dios en la tierra. 14. ¿Hubo una apostasía universal en la Iglesia primitiva? La Iglesia mormona afirma que las enseñanzas originales de Cristo y los apóstoles reflejan un punto de vista mormón. Sin embargo, la Iglesia primitiva cayó en apostasía y por fin fue restaurada a través de Joseph Smith, 1800 años más tarde. Pero la Iglesia mormona nunca ha establecido, y nunca lo establecerá, 1. que ocurrió una apostasía universal, o 2. que el Evangelio original era mormón. Como se ha demostrado históricamente que no hubo tal apostasía universal y porque se puede probar para satisfacción de cualquiera que las creencias de Jesús y los apóstoles, como se registran en el Nuevo Testamento, no han sido corruptas y, por lo tanto, son cristianas y no mormonas. Se ha demostrado que las afirmaciones mormonas de ser una iglesia restaurada son falsas. Sin una apostasía, no hay nada que restaurar. Mateo 16, 18, 24, 35, Efesios 3, 21, Hebreos 12, 28, Romanos 9, 29, 11, 4,5. 15. ¿Es el relato de la primera visión que formó el fundamento de la Iglesia mormona realmente fidedigna? La supuesta primera visión de Joseph Smith forma la esencia de la afirmación del mormonismo, que Dios mismo había rechazado todas las otras iglesias como falsas y que estaba ahora restaurando la verdadera iglesia a través de Joseph Smith. Es por esto que los mormones han confesado que el relato de la primera visión es absolutamente crucial para la credibilidad y autoridad de Smith y la iglesia. Siendo segundo en importancia solamente a la deidad de Cristo, la primera visión es el fundamento de la iglesia. La iglesia mormona se sostiene o se desploma en la autenticidad de este evento, y la verdad y validez de toda la obra subsecuente de Joseph Smith descansa sobre la validez de esta visión. Los siguientes hechos prueban, según las propias declaraciones mormonas, que la iglesia es falsa. El relato oficial del evento fue escrito por Smith alrededor de 1838 y fue publicado en Times and Seasons, Tiempos y Temporadas, en 1842, 2 décadas después de que hubiese sucedido el supuesto evento. Lo que nunca se le ha dicho a la mayoría de los mormones es que existen por lo menos 5 versiones anteriores de esta primera versión. Estas versiones, que se contradicen entre sí, han sido escondidas por los líderes mormones porque no están de acuerdo con la que ha llegado a ser la versión oficial o preferida. De todas las versiones, esta composición oficial, la versión final de Smith, es la de menos credibilidad. El relato más antiguo fue escrito por Smith en 1832. Difiere con la versión oficial en detalles importantes. Hay discrepancias con la edad de Smith, la presencia de un poder maligno, la razón por la que Smith buscara al Señor, la existencia de un avivamiento,
y el número de personajes divinos en la visión. Por ejemplo, el avivamiento que Smith cuenta que sucedió en 1820, cuando él claramente dice que tenía 15 años, en realidad sucedió en 1824-1825. En otras palabras, no hubo tal avivamiento en 1820, y por lo tanto Smith no tenía razón para buscar el consejo de Dios debido a su confusión religiosa. Otra versión de Smith fue escrita entre 1835 y 1836. En esta versión diferente y contradictoria, no se hace mención de Dios o Jesucristo, sino de muchos espíritus ángeles que testificaban de Jesús. Los expertos del mormonismo Gerald y Sandra Tanner concluyen que hemos examinado 3 diferentes manuscritos de la primera visión. Todos fueron escritos por Joseph Smith o sus escribas y sin embargo, cada uno de ellos es diferente a los otros. El primer relato dice que solamente había un personaje. El segundo relato dice que había muchos y el tercero dice que había 2. La Iglesia, por supuesto, acepta la versión de los 2 personajes. De cualquier manera, se hace muy difícil de creer que Joseph Smith tuvo una visión en el bosque. En otras palabras, el relato de la importante primera visión es sencillamente increíble. Los mormones que la aceptan deben ignorar y negar la fuerte evidencia que apunta a lo contrario. 16. ¿A cuáles problemas intratables se enfrenta el Libro del Mormón? El Dr. Hugh Nibley de la Universidad Brigham Young, quien es considerado por algunos mormones como uno de los eruditos más grandes de la Iglesia, declara: el Libro del Mormón puede y debe ser puesto a prueba. Invita a la crítica. El 10º presidente Joseph Fielding Smith piensa que la evidencia del mismo es interna y externamente agobiante. Pero la única evidencia que existe es agobiantemente negativa. Primero, aunque la Iglesia lo niegue, no hay duda de que, dado las declaraciones de Smith, el Libro del Mormón fue traducido por métodos ocultistas. Smith puso una piedra vidente y mágica en un sombrero y enterró su cara en el sombrero para no ver la luz. Luego, palabras en egipcio reformado, un idioma que no se conoce exista, apareció de forma mágica con la traducción, y Smith leyó la traducción al escriba que la escribió. Una de las muchas esposas de Smith, Emma Smith, confiesa: al escribir por tu padre, frecuentemente escribía día tras día. Él sentado con la cara sumergida en su sombrero, con una piedra en él, y dictando hora tras hora. En segundo lugar, el mismo contenido del Libro del Mormón hace imposible que se acepte como revelación divina. El Libro del Mormón dice ser una traducción de escritos antiguos en placas de oro. Se supone que estas placas fueron escritas al menos hace 1400 años y detallaban la historia de los nifitas judíos del 600 a.C. hasta el 421 a.C. Pero es casi imposible que documentos escritos 1400 años antes de Joseph Smith cuenten con detallados asuntos sociales, políticos y religiosos que son únicos del siglo XIX en América. En una obra por la cual fue excomulgada de la Iglesia mormona, No Man of My Story, The Life of Joseph Smith, Fawn Brody dice las razones que apoyan que el origen del Libro del Mormón venga del siglo XIX. De la misma manera, una de las primeras críticas inteligentes del Libro del Mormón comentaba: este profeta Smith, a través de estas gafas de piedra, ha escrito en las placas de Nefi en su Libro del Mormón cada uno de los errores y casi todas las verdades discutidas en Nueva York por los últimos 10 años. ¿Por qué razón unos documentos de 1400 a 2400 años de edad hablarían de temas teológicos y políticos de interés solamente en el siglo XIX? Ciertamente esto confunde, a menos que, por supuesto, no tuviesen 1400 a 2400 años. Hasta el famoso historiador mormón B. H. Roberts confesó que Joseph Smith podría haber fabricado el Libro del Mormón él solo. Pero el contenido del Libro del Mormón presenta más dificultades. Por ejemplo, se ha demostrado claramente que contiene muchos plagios. Se ha tomado material de la obra de The Smith View of the Hebrews, 1823, un libro que estaba a disposición de Joseph Smith como 125 además de la Biblia King James. En el Libro del Mormón se encuentran unas 27.000 palabras de la Biblia King James. Pero si el Libro del Mormón fue escrito entre el 600 a.C. y el 421 a.C., ¿cómo podía contener tantas citas de la Biblia de King James, la cual fue escrita entre 1200 y 2000 años después? Los Tanners han escrito una lista de, 1 a 1, los 400 versículos o porciones de versículos del Antiguo Testamento citados en el Libro del Mormón en su libro de Case Against Mormonism. El Libro del Mormón contiene hasta los errores de traducción de la Biblia King James en inglés. Por ejemplo, en 2 Nefi 14, 5, Isaías 4, 5,
La traducción correcta del hebreo chupa es dosel y no defensa. En 2 Nefi 15, 25, Isaías 5, 25, la correcta traducción del hebreo sucha es arrojados y no arrancados. No obstante, en nuestra versión en castellano de Reina Valera 1960, estas traducciones están correctas. Otro problema del Libro del Mormón es la arqueología, un bochorno gigantesco para la Iglesia mormona. Los misioneros mormones continúan diciendo que la ciencia de la arqueología apoya al Libro del Mormón, pero si miramos a las ciudades, personas, animales, telas, metales, guerras y utensilios de guerra, los reyes, palacios o cosechas que se mencionan, toda la evidencia apunta a su falsedad. El etnólogo Gordon Fraser comenta: los arqueólogos mormones han tratado durante años de establecer evidencias que confirmen la presencia de la Iglesia mormona en América. Todavía no existe ni pizca de evidencia, ni en la filosofía religiosa de los escritos antiguos ni en la presencia de artefactos, que lleven a tal creencia. 128 Para demostrar cuán bochornosa es la situación, considere el hecho de que a menudo los misioneros mormones dicen que la institución Smithsonian u otras organizaciones profesionales han utilizado el Libro del Mormón como una guía arqueológica. De hecho, la institución Smithsonian ha recibido tantas preguntas al respecto, que utilizan una carta reproducida mecánicamente para negarlo. El primero de muchos puntos que aclaran en su respuesta a las declaraciones mormonas es que la institución Smithsonian nunca ha utilizado el Libro del Mormón en ninguna manera como una guía científica. Los arqueólogos del Smithsonian no ven una conexión directa entre la arqueología del Nuevo Mundo y la materia tratada en este libro. Es más, su Buró de Etnología Americana afirma: no hay evidencia ninguna de migración de Israel a América. De la misma manera no hay evidencia de que indios precolombinos tuviesen conocimiento del cristianismo o de la Biblia. Aún la prestigiosa National Geographic Society ha negado rotundamente las afirmaciones de los misioneros mormones acerca de las ciudades mencionadas en el Libro del Mormón. Ni los representantes de la National Geographic Society ni los arqueólogos conectados con ninguna otra institución de igual prestigio han utilizado en ninguna manera el Libro del Mormón para buscar ruinas históricas ni en la América Meridional ni en ningún otro lugar. En otras palabras, ninguna de las ciudades que aparecen mencionadas en este libro han sido encontradas, ni las personas, lugares, naciones, nombres, tampoco los artefactos, ni escrituras, ni inscripciones, ni placas de oro. Nada que demuestre que el Libro del Mormón no es más que un mito o invención, ha sido encontrado en ningún momento. En contraste, la evidencia arqueológica bíblica es tan convincente, que hasta los que en principio serán incrédulos como el arqueólogo Sir William Ramsay han convertido la creencia cristiana. Pero la evidencia arqueológica contra las afirmaciones mormonas es tan devastadora que el prominente arqueólogo mormón Thomas Stewart Ferguson renunció a la Iglesia mormona y renegó de sus profetas. En conclusión, cualquiera que desee puede probar para satisfacción propia que el Libro del Mormón no puede posiblemente ser divinamente inspirado. Sus métodos ocultistas de traducción, plagios, inconsistencias internas, pruebas arqueológicas en su contra y otros problemas revelan que la Iglesia mormona se encuentra en un serio error cuando afirma lo contrario. 17. ¿Son las escrituras mormonas realmente la palabra de Dios? Si es así, ¿por qué la Iglesia las ha cambiado significativamente? ¿Por qué contienen errores probados y contradicciones que no pueden negarse? La Iglesia mormona afirma que el Libro del Mormón, la perla de gran precio y doctrina y pactos son escrituras genuinas inspiradas por Dios, pero no es posible que esto pueda ser verdadero. Los Tanners han reproducido la edición original de 1830 del Libro del Mormón, notando que en el texto hay cambios mayores y más de 3000 cambios menores. Pero aún un sencillo cambio menor no compagina con el método de traducción declarado por ellos por el poder de Dios. Al traducir el Libro del Mormón, aparentemente el poder de Dios estaba limitado. Por ejemplo, la edición de 1830 de Mosías 21:28 se refiere al rey Benjamín, mientras que las versiones modernas dicen el rey Mosías. De acuerdo a la cronología del Libro del Mormón, Benjamín no era rey en esa época, él había muerto. Mosías 6:3-7-7-1, así que el nombre inspirado fue cambiado al rey Mosías para cubrir el error anterior. De manera similar, serios errores doctrinales han sido corregidos. Por ejemplo, en 1 Nefi 11:18 la versión de 1830 enseña que, la Virgen que tú ves, es la Madre de Dios, en la carne. Sin embargo, como María no podía ser literalmente la madre de la deidad terrestre Elohim, las ediciones modernas dicen la madre del Hijo de Dios en vez de la Madre de Dios. Tenemos dos alternativas,
Smith copió errores que estaban originalmente en las referidas placas de oro. El Libro del Mormón no es una traducción perfecta por el poder de Dios como afirma el mormonismo. De cualquier manera, no se puede confiar en el Libro del Mormón. La escritura mormona Doctrina y Pactos presenta problemas más serios. La edición original de Doctrina y Pactos fue llamada Libro de Mandamientos y fue publicado en 1833. Este libro contiene supuestas revelaciones literales directas de Dios a Joseph Smith. Pero en 1835 el Libro de Mandamientos fue publicado otra vez con el título Doctrina y Pactos y apareció con literalmente miles de cambios hechos a las revelaciones de Dios anteriores. Hay al menos 65,000 cambios entre el Libro de Mandamientos y Doctrina y Pactos. Joseph Smith había aparentemente cambiado de parecer de lo que era y no era la palabra de Dios. Sin embargo, la Iglesia mormona frecuentemente afirma que el Libro del Mormón y Doctrina y Pactos nunca han sido cambiados. Se supone que nunca ha habido cambios en la palabra de Dios. Pero la evidencia se encuentra disponible al examen de cualquier mormón. Todos los lectores interesados pueden examinar el asunto por sí mismos comparando las versiones modernas con las primeras ediciones del Libro del Mormón y Doctrina y Pactos, según se relata en Joseph Smith Begins His Word, volúmenes 1 y 2, copias fotostáticas notariadas. La tercera escritura inspirada de la Iglesia mormona es la Perla de Gran Precio. La Iglesia afirma que este libro no ha sufrido cambios. Y sin embargo, hay literalmente miles de palabras que han sido borradas y cientos de palabras que han sido agregadas. El texto de Tanner Changes in the Pearl of Great Price, a photo reprint of the original 1851 edition of the Pearl of Great Price with all the changes marked prueba esto sin dejar lugar a dudas. Es más, se ha probado que una porción de la Perla de Gran Precio, el libro de Abraham, es un fraude. Es sencillamente una copia de un texto pagano, el libro egipcio Libro de Alientos, una extensión del libro de los muertos egipcio, el cual relata los supuestos viajes del alma después de la muerte. La Iglesia mormona se niega a reconocer su engaño porque el hacerlo sería confesar que no puede confiarse en Joseph Smith en el área más vital de todas, su supuesta habilidad de revelar la palabra de Dios. Smith afirmó que él tradujo el libro de Abraham y el libro del Mormón bajo el poder de Dios. Pero si el libro de Abraham es ahora un fraude probado, solamente un texto pagano con una traducción totalmente falsa, ¿cómo puede saber cualquier mormón que el Libro del Mormón no es una fabricación semejante? El Libro del Mormón, Doctrina y Pactos y la Perla de Gran Precio, son la palabra de Dios para los mormones. Sin embargo, han sido cambiados en cientos o hasta miles de lugares, correcciones, adiciones, omisiones, todas hechas sin ninguna indicación o reconocimiento de tal acción. ¿Por qué ha sido hecho esto si estos libros son en realidad la palabra de Dios? Porque los líderes de la Iglesia han mantenido tales acciones escondidas de sus propios miembros. Hay muchos otros errores significativos en las escrituras mormonas. Por ejemplo, enseña que Jesús nació en Jerusalén. Alma 7, 9, 10, no en Belén como lo enseña la Biblia, Miqueas 5, 2, Mateo 2, 1. En el Amán 14, 20, durante la crucifixión de Jesús, la oscuridad de la faz de la tierra dura por 3 días. En vez de las 3 horas bíblicas, Mateo 27, 45, Marcos 15, 33. La información anteriormente mostrada, y mucho más, prueba que las afirmaciones mormonas de recibir inspiración divina en sus escrituras es simplemente falsa. 18. ¿Cuál es el dilema incompatible para el mormón? El dilema incompatible para el mormón es el que trae toda inspiración espiritista. Vea las preguntas 21 al 23, revelaciones contradictorias. En algunas cuestiones muy vitales, los profetas mormones del principio contradicen a los profetas modernos y viceversa. ¿Qué debe hacer entonces el mormón promedio? ¿Debiera aceptar la afirmación de la Iglesia de que los profetas del principio eran profetas y por lo tanto tenían autoridad absoluta? Si lo hace, entonces tiene que aceptar que el mormonismo moderno, y no el cristianismo, es una apostasía, porque la Iglesia moderna niega absolutamente muchas de las revelaciones divinas del principio. ¿O debe el mormón promedio echar a un lado a los profetas mormones del principio, como si fuesen hombres que recibieron revelaciones erróneas y por lo tanto eran falsos profetas, porque muchas de sus enseñanzas han sido rechazadas hoy en día por el liderazgo de la Iglesia? Y si lo hace, entonces toda la Iglesia mormona se derrumba, porque se basa enteramente en la autoridad divina de tales hombres. Al final, el mormón promedio se encuentra con 2 opciones igualmente desagradables. 1. La Iglesia mormona moderna está en apostasía y no puede confiar en ella, o 2.
Los profetas del principio eran engañadores o engañados y no puede confiar en ellos. Vea la pregunta 20. 19. Si los profetas mormones estaban inspirados divinamente, ¿cómo puede explicar la Iglesia mormona sus falsas profecías? Joseph Smith, en sus propias palabras, enfatizaba: la única manera de conocer a un verdadero profeta es comparar sus profecías con la antigua palabra de Dios y ver si están de acuerdo. Cuando, por lo tanto, cualquier hombre, no importa quién sea, o cuán alto esté, dice o publica cualquier cosa que más tarde se prueba que no es verdadera, él es un falso profeta. Bruce Conkie está de acuerdo y declara: por sus obras se conocerá si los ministros profesantes de la religión son verdaderos o falsos profetas. Joseph Smith era un verdadero profeta. Pero la Iglesia mormona también admite que si sus declaraciones de revelación divina son falsas, formando como lo hacen el fundamento de la Iglesia en esta última dispensación, la estructura de la Iglesia no puede ser estable. Y si Smith dio falsas profecías, entonces la estructura de la Iglesia mormona es más que insegura, si no es que sencillamente se derrumba. De acuerdo a Deuteronomio 18, 20-22, si la profecía de un supuesto profeta no se cumple, entonces él habló falsamente en el nombre del Señor. Pero si este profeta habló en los nombres de dioses falsos para llevar al pueblo a la perdición, el profeta debía morir. Joseph Smith afirmó ser un verdadero profeta bíblico. Pero habló en nombre de dioses falsos y enseñó falsas doctrinas, llevando a personas lejos de la verdad bíblica. El hecho de que sus profecías no se cumplieron prueba que él era un falso profeta. En Doctrina y Pactos 1, 37,38 Dios promete que todas las profecías y promesas que están dentro de las páginas del libro serán cumplidas. Doctrina y Pactos 84, 15,31, declara que bajo la autoridad de la palabra de Dios que serán construidos una ciudad y un templo en la región occidental del estado de Missouri y serán dedicados por la mano de Joseph Smith. Esta revelación fue dada a Smith el 22 y 23 de septiembre de 1832. Se declara claramente que el templo sería levantado durante la vida de los que entonces vivían. La profecía prometía que el templo sería levantado en esta generación, Doctrina y Pactos 84, 4,5, y que esta generación no pasará antes de que sea construido. En 1864, 30 años después de que la profecía fuese dada, el apóstol George Kenyon continuó enseñando que el templo sería construido antes de que esta generación pasara. En 1870, casi 40 años después, Orson Pratt confirmó que la Iglesia podía esperar un cumplimiento literal de la profecía porque Dios lo prometió y Dios no puede mentir. En 1900, 70 años más tarde, Lorenzo Snow enfatizó que los mormones que entonces vivían en Utah podían regresar a Missouri y construir su templo. Aún en el 1931, 99 años después de esta profecía, Joseph Fielding Smith declaraba que era su firme creencia que el templo sería construido. Pero hoy, después de 160 años de la profecía original, el templo todavía no ha sido construido. Esta generación murió toda hace muchos años. Joseph Smith también ha muerto hace muchos años y no podrá dedicar el templo como Dios lo prometió. Nadie puede negar que la profecía es falsa. Otra falsa predicción puede verse en la llamada profecía de la guerra civil que se describe en Doctrina y Pactos 87, 1-8, dada el 25 de diciembre de 1832. Aunque los mormones afirman que esta predicción es asombrosa y prueba que Smith es un profeta, esto no es así. Primero, la predicción de que una guerra civil comenzaría en Carolina del Sur no era tan extraña. Hasta en el 1832 toda la nación esperaba una guerra que comenzaría rápidamente en Carolina del Sur. También, la profecía misma es errónea en un número de puntos. De hecho, cuando la guerra civil ocurrió, no se derramó sobre todas las naciones. No hubo terremotos, truenos de los cielos, ni relámpagos, ni toda la tierra sintió la ira del Omnipotente, ni ocurrió el fin de todas las naciones. Además de esto, hubo alguna duda acerca de si la profecía era genuina. Los razonamientos mormones para estas y numerosas otras falsas profecías han sido inútiles. En vez de admitir el hecho de que Smith era un falso profeta, los mormones continúan engañando a otras personas al hacerlo pasar como un genuino profeta de Dios. 20. ¿Por qué ha ignorado completamente la Iglesia mormona las investigaciones históricas de Gerald y Sandra Tanner y por qué es esto importante? En las últimas 2 décadas,
Los ex-mormones Gerald y Sandra Tanner han producido una pequeña biblioteca de cuidadosa investigación histórica que ocasiona una gran duda sobre todas las afirmaciones de la Iglesia mormona. La pregunta es, ¿por qué la Iglesia mormona ha ignorado esta importante investigación histórica? ¿Por qué la Iglesia ha actuado como si ni siquiera existiera? Este punto es importante, en realidad vital, porque la Iglesia afirma estar interesada en la verdad, aunque continúe rechazando una vasta cantidad de datos y hechos críticos a los orígenes mormones, su historia, escritura y la censura eclesiástica. Hasta Mormonía, una bibliografía trimestral de las obras del mormonismo, cita el libro de los Tanners Shadow or Reality, ¿sombra o realidad? Quizás la denuncia más exhaustiva del mormonismo entre dos cubiertas. Jennings G. Olson, profesor de filosofía del Weber College, observó que era el análisis y evaluación más comprensivos y totales del mormonismo que se ha producido en la historia de la Iglesia. El Dr. Gordon Fraser exactamente lo describe como una enciclopedia de la falta de credibilidad del mormonismo. Si se han encontrado documentos históricos que no pueden ser negados y que desacreditan las creencias mormonas, le debe preocupar a todos los mormones. Los mormones, especialmente los líderes mormones, deberían indagar en esto, si realmente les interesa la verdad como dicen. Pero hasta después de un cuarto de siglo, la Iglesia no ha respondido a la investigación de los Tanner. Se debe preguntar, ¿por qué? Animamos a los lectores interesados que obtengan una lista de materiales, ofrecida sin costo alguno, de Utah Lighthouse Ministry, Box 1884, Salt Lake City, Utah 84110. Los mormones tienen derecho a ver esta información. ¿Qué podemos concluir en este punto? Hasta con un tratamiento tan breve como el de este folleto, hay poca duda de que el mormonismo no es lo que sus defensores declaran. El mormonismo no puede ser una revelación de Dios porque niega la naturaleza de Dios mismo revelada en la Biblia y también distorsiona casi todas las enseñanzas bíblicas. No puede ser la verdadera Iglesia de Cristo en la tierra porque rechaza y distorsiona a la verdadera persona de Cristo como se encuentra en los Evangelios. Es más, su relato de la primera visión no es fiable. Sus escrituras, el Libro del Mormón, la perla de gran precio, Doctrina y Pactos tampoco tienen credibilidad en varios puntos. El mismo Joseph Smith no podía ser un profeta de Dios porque nadie puede negar lógicamente que él estuviera involucrado en falsa profecía. Si ni Joseph Smith ni las escrituras mormonas pueden ser creídas, ¿qué queda del mormonismo? En esencia, nadie que esté familiarizado con los cánones de evidencias puede negar lógicamente que el mormonismo puede ser considerado una religión falsa. Cuarta sección. El mormonismo y el ocultismo. ¿Debe ser considerado el mormonismo como una forma de ocultismo? 21. ¿Cuán importante es el concepto de la inspiración y revelación dentro de la Iglesia mormona? En la pregunta 2 vimos que el mormonismo fue fundado bajo las supuestas revelaciones sobrenaturales dadas a Joseph Smith. A través de la historia la Iglesia mormona ha hecho énfasis en la importancia de aceptar las revelaciones sobrenaturales. El mormonismo acepta la revelación en dos niveles. 1. Canónicas, la aceptación de nuevas escrituras, y 2. Individuales, guía personal y sobrenatural. En lo que a la Iglesia respecta, el canon de la escritura todavía está abierto, todavía están por agregarse muchas líneas y muchos preceptos. La revelación, que sobrepasa en importancia y plenitud gloriosa a cualquier cosa escrita hasta hoy, está por ser dada a la Iglesia y declarada al mundo. 159. Esta es la base sobre la cual la Iglesia acepta como escrituras, además de la Biblia, 3 volúmenes, el Libro del Mormón, Doctrina y Pactos y la perla de gran precio. De hecho, negar la revelación continua, como generalmente hace el protestantismo, es, de acuerdo al mormonismo, una negación hereje y blasfema del mismo Dios. Además de la importancia de la escritura revelada, la Iglesia enseña la urgencia de la revelación personal desde Dios hasta cada uno de los líderes y laicos mormones. Sin ella, uno no puede, según se asegura, discernir entre la obra de Dios y la de Satanás, o la verdad del error. Por lo tanto, se hace énfasis en la necesidad de la guía divina. Tal revelación puede venir por una voz audible de Dios, sueños sobrenaturales, el uso de mensajeros angelicales, o la comunicación con los muertos, etc. Los mormones dicen que la revelación directa de Dios está guiando diariamente al liderazgo de la Iglesia. El Espíritu está dando revelación directa y diaria a los hermanos que presiden la administración y los asuntos de la Iglesia.
Con quien enfatiza más que cada buen mormón también recibe revelación de Dios y que es el deber de cada mormón tener revelación y guía personal para sus asuntos personales. Este concepto de revelaciones individuales y corporales es crucial para comprender cómo el mormonismo fue llevado a través de la historia a las prácticas ocultistas y doctrinas erróneas. Una vez que las barreras de la autoridad bíblica han sido rechazadas y que la apertura sin discernimiento a la revelación sobrenatural fue aceptada, el destino de la Iglesia fue sellado. El mormonismo podía solamente convertirse en una religión ocultista. De hecho, la filosofía ocultista de muchos médium espiritistas se asemeja a las revelaciones de Asa Smith y otros profetas mormones, incluyendo las importantes revelaciones de los supuestos muertos, el ministerio personal de los muertos, el bautismo en el lugar de los muertos, la doctrina de la preexistencia, el politeísmo, los diferentes niveles de existencia después de la muerte y la escuela de los planos espirituales, el hombre como Dios, la progresión eterna, etc. Es por todo esto por lo que una autoridad como Walter Martin observa, no se puede negar el ocultismo en la teología mormona. Gerald y Sandra Tanner también demuestran el ocultismo en el mormonismo en Mormonism Magic and Masonry, Joseph Smith and Money Digging, Mormonismo, Magia y Masonería, Joseph Smith y la búsqueda de dinero enterrado, y otras obras. 22. ¿Era Joseph Smith un ocultista? Nadie puede negar que Joseph Smith fue un ocultista. Martin observa que, lo que no reconocen la mayoría de los mormones es el hecho de que Joseph Smith fue un ocultista, y que el mormonismo tuvo orígenes ocultistas. Como sucede con muchos ocultistas, los padres de Smith estaban involucrados en el ocultismo y esto puede haber traído a Joseph a una transferencia hereditaria o a una predisposición a la habilidad psíquica. Smith afirma que él recibió su primera visitación sobrenatural de ángeles a la edad de 14 años. Smith también tenía poderes ocultos y junto con otros líderes mormones de los comienzos de la secta se vio involucrado en varias prácticas ocultistas. En 1826 fue arrestado, llevado a juicio y encontrado culpable de adivinar la fortuna en Bainbridge, New York. Smith empleaba lo que él llamaba un talismán de Júpiter, un amuleto que se suponía tuviera poderes sobrenaturales para traer riquezas, influencia y poder a los que lo poseían. Él también ponía piedras de vidente o piedras de adivinación en un sombrero, ponía su cara en el sombrero y veía visiones de tesoros enterrados, propiedades perdidas, etc. Como hemos visto, este era el método por el cual el Libro del Mormón se supone que fue traducido. Pero tales actividades son solamente una variante de las prácticas ocultistas de mirar por el cristal. Es más, son similares a otras prácticas ocultistas tales como la psicometría y radiometría. Ni siquiera era Smith el único que utilizaba piedras videntes y amuletos. Los primeros mormones también se inclinaban a utilizarlas como medios de contacto y comunión con espíritus de muertos, y aún hoy muchos mormones continúan teniendo contacto con el mundo de los espíritus para recibir guía e instrucción. Ver pregunta 23. No debe asombrar que Smith tenía poderes ocultos y que también tenía espíritus guías. Como los médiums y espiritistas en general, él tenía experiencias personales de que los espíritus de los que se suponían fuesen muertos no están lejanos a nosotros, y saben y comprenden nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, y que pueden jugar un papel importante en el ánimo y crecimiento espiritual. Smith y Brigham Young creían que tenemos más amigos detrás del velo que en este lado y que el conocimiento del mundo espiritual era clave para la salvación personal. Smith enseñó, la responsabilidad más grande en este mundo que Dios ha puesto sobre nosotros es buscar nuestros muertos, y los santos que lo descuidan, el bautismo por los muertos, para beneficio de sus familiares muertos, lo hacen poniendo en peligro su propia salvación. Por lo tanto, la obra de los muertos es un factor importante que determina en el esfuerzo de los santos de los últimos días de lograr la final salvación y exaltación en el reino de Dios. 23. ¿Cuán frecuentemente ocurren las revelaciones espiritistas dentro del mormonismo y con cuánta frecuencia se hace contacto con los muertos? Al tener tal teología, es lógico que haya interés en los mormones en buscar los espíritus y las revelaciones y contactos espiritistas son muy comunes en el mormonismo. Una de las principales enseñanzas de la Iglesia es que los espíritus de los muertos pueden ser asistidos hasta salvados en la próxima vida por la obra hecha bajo los auspicios de la Iglesia mormona. ¿Cómo adoptó tal creencia la Iglesia mormona? Tales creencias se originaron de los mismos espíritus. 1. Desde sus comienzos, el mormonismo aceptó las revelaciones espiritistas como provenientes de los llamados muertos y otros espíritus. 2.
Parte de estas revelaciones de los espíritus tienen que ver con la importancia de hacer contacto con los muertos para supuestamente ayudarlos espiritualmente. 3. Como resultado, el contacto con los muertos se ha vuelto una necesidad teológica dentro de la Iglesia mormona. Pero en Deuteronomio 18:10-12 Dios manda a su pueblo a evitar toda forma de contacto con los muertos. No se ha hallado en ti quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. A pesar de este aviso, los muertos siempre han jugado un papel importante en la práctica del mormonismo. Smith y muchos de los líderes que le siguieron en la iglesia mormona tenían contacto regular con el mundo de los espíritus. Cuando los miembros muertos de la familia o personalidades bíblicas aparecían a Joseph Smith, él les daba la bienvenida. En un sermón dado por el anciano mormón Parley Pratt en 1853, 5 años después que el ilustre movimiento espiritista comenzara en América, el cual Pratt alabó, este indica la aceptación mormona al principio de Joseph Smith como un medium divino. A Jesucristo se le dio el papel de mediador espiritista, y el espiritismo debía ser practicado en el templo mormón. Pratt se glorió en el papel de Smith como un medium espiritista, quien se comunicó con nuestro gran profeta moderno, y le reveló a través de él como a un medium, la historia de un hemisferio y los archivos de los antiguos muertos. Ejemplo 2. Signo de interrogación abierta. ¿Quién reveló el libro del Mormón? El espíritu, Moroni, el cual vivió en la tierra 1400 años antes. ¿Quién ordenó a nuestros primeros fundadores al apostolado, para tener las llaves del reino de Dios, y estos los tiempos de la restauración? Pedro, Jacobo y Juan del mundo eterno, espiritual. ¿Quién le instruyó en los misterios del reino? Ángeles y espíritus de los mundos eternos. El Señor ha ordenado que conversaciones y correspondencia con Dios, los ángeles y los espíritus sean tenidas solamente en el santuario de su santo templo en la tierra. Una de las verdades principales o fundamentales de la filosofía mormona es que los vivos puedan escuchar de parte de los muertos. 185 Walter Martin también muestra el espiritismo en el templo, cuando cita a un conocido teólogo mormón, Charles Penrose, en Mormon Doctrine, Doctrina Mormona: el templo donde las ordenanzas pueden ser administradas por los muertos, es un lugar para escuchar a los muertos. El sacerdocio en la carne, cuando sea necesario, recibirá comunicación del sacerdocio detrás del velo, los muertos. El sexto presidente de la iglesia, Joseph Smith, continúa apoyando los contactos espiritistas medios dentro de la iglesia. Nuestros padres y madres, hermanos, hermanas y amigos que han fallecido, habiendo sido fieles, pueden tener una misión dada a ellos de visitar otra vez a sus familiares y amigos en esta tierra, trayendo de la divina presencia mensajes de amor, de aviso, de amonestación e instrucción. En armonía con la tradición del ocultismo en general, muchos líderes mormones han afirmado recibir contactos espiritistas de los maestros muertos, Joseph Smith, Brigham Young y otros presidentes de la iglesia, etc. Pero si las visitaciones mormonas del mundo espiritual traen enseñanzas antibíblicas, como hemos mostrado, ¿cómo son ellas diferentes a cualquier otro círculo espiritista que afirma tener visitación de los muertos, tales como la Iglesia de la Unificación de San Mormon u otras iglesias cristianas espiritistas? Estas también traen revelaciones antibíblicas que las delatan como engaños. 1 Timoteo 4:1, como lo han confesado muchos otros ex-mediums. ¿Cómo justifica entonces el mormonismo su práctica de hacer contacto con los muertos? En armonía con mucha de la parapsicología cristiana y el espiritismo religioso, la iglesia mormona hace una división falsa entre contacto santo y el satánico con los espíritus. Se afirma que todo contacto mormón con los muertos es una práctica santa. Pero bíblicamente no existe tal división, ni el mormonismo la puede justificar. No hay una práctica permitida por la Biblia de hacer contacto santo con los muertos, ni existen los mediums santos, ni el canalizar santo ni el espiritismo santo. Todo se clasifica como una abominación a Dios. Deuteronomio 118:9-13. La práctica mormona de hacer contacto con los que se suponen sean muertos tiene poca diferencia, en naturaleza o consecuencia, a otras prácticas similares en el mundo del ocultismo. Ni existe ninguna duda de que los espíritus que afirman ser de muertos en realidad son espíritus mentirosos de demonios. Sin embargo, hay muchos libros mormones los cuales relatan manifestaciones en los templos de miembros de familias muertos como experiencias que realmente promueven la fe. Los libros de Joseph Heinerman, Spirit World Manifestations, Eternal Testimonies, Manifestaciones del mundo de los espíritus, Testimonios eternos, y Temple Manifestations, Manifestaciones en el templo,
Cuentan con detalles decenas de historias de familiares muertos y otros espíritus dando instrucciones a los líderes mormones, o a sus misioneros o a los laicos, acerca de la obra genealógica u otra obra mormona. De hecho, estos y otros libros revelan que, para muchos mormones, la verdadera religión no solamente consiste en ministrar a los espíritus de los muertos por medio del bautismo por sustitución, sino también recibir guía e instrucción de los espíritus de los muertos para tener crecimiento espiritual. Einerman declara: los habitantes del mundo de los espíritus han recibido un permiso especial para visitar a los descendientes mortales y asistirles y poner en sus mentes la importancia primordial de asimilar la información genealógica y hacer varias obras vicarias en los templos. Las manifestaciones del mundo de los espíritus y las apariciones de ángeles han jugado y continúan jugando un papel importante en la edificación del reino de Dios, el mormonismo, en los últimos días. Debe ser agradable para los santos de los últimos días que estos que vienen del mundo de los espíritus han expresado un intenso interés y están muy preocupados con las actividades del pueblo de Dios sobre la tierra. El teólogo mormón Duane S. Crowther enseña la creencia mormona ortodoxa cuando él dice que los que se suponen sean buenos espíritus regresan a la tierra para conversar con los mormones para 1. Dar consejo. 2. Dar consuelo. 3. Obtener o dar información. 4. Servir como ángeles guardianes. 5. Preparar a otros para la muerte. 6. Llevar a los mortales al mundo de los espíritus. 7. Escoltar a los que mueren a través del velo de la muerte. Tales enseñanzas armonizan totalmente con las enseñanzas de médiums y espiritistas de cualquier lugar. De hecho, en este punto es imposible distinguir entre la práctica mormona del espiritismo en general. En conclusión, no cabe ninguna duda de que el mormonismo es una religión espiritista y ocultista. Tiene orígenes ocultistas, promueve la teología y filosofía oculta, y hasta estos días continúa promoviendo tales prácticas ocultistas como el contacto con los muertos y los espíritus. 24. ¿Cuál es la verdadera base de la vida eterna y cómo se encuentra? Según la Biblia, la vida eterna con Dios y Cristo es una realidad que comienza en el momento en que la persona reconoce su pecado y recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Es absolutamente imposible que nadie herede la vida eterna basándose en sus buenas obras y justicia personal porque nadie podrá nunca ser suficientemente bueno, o buena, para satisfacer las demandas perfectas de Dios. De acuerdo a la Biblia, tales personas solamente lograrán el juicio eterno. Mateo 25:46, Juan 8:24, Gálatas 3:21,24. Pero si alguien cree en el verdadero Jesucristo y confía solamente en Él para su salvación, y no en sus obras personales de justicia, Jesús le promete la vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 6:47. En Juan 17:3 Jesús también enseñó, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Los mormones practicantes deben escoger entre conocer y servir al verdadero Jesucristo o continuar sirviendo a Joseph Smith y la Iglesia mormona. Sencillamente, no se puede servir a los dos. Conclusión. ¿Qué palabras de sabiduría tienen los líderes mormones para los mormones practicantes? A la luz de la disertación que hemos tenido hasta ahora, pensamos que es importante citar a algunos líderes de la Iglesia mormona y pedirles a los mormones practicantes que consideren sus palabras muy cuidadosamente. Bruce M. Conkie, un anticristo es un oponente a Cristo, el que se opone al verdadero evangelio, la verdadera Iglesia y el plan de salvación. Joseph Smith, el Salvador tiene palabras de vida eterna. Nada más nos puede satisfacer. Joseph Fielding Smith, las teorías de los hombres cambian de día en día. Muchas de las cosas que se enseñan hoy se echarán a un lado mañana, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Brigham Young, ¿se pueden destruir los decretos del Altísimo? ¿No se puede? Y si los datos históricos provenientes de dentro de la misma Iglesia mormona prueban que el mormonismo es una religión falsa, entonces es trágico permanecer mormón.
Los mormones que verdaderamente desean amar a Dios tienen derecho a conocer quién es el verdadero Dios. Tienen derecho a conocer si su propia iglesia les ha mentido consistentemente y los ha engañado en materias vitales. Cualquier mormón que lo desee puede examinar su propio corazón ante Dios y después orar la siguiente oración. Querido Dios, sabes que no solamente me siento inseguro de mis creencias acerca de ti, sino también de mi condición espiritual delante de ti. Honestamente he buscado en mi corazón y es mi deseo confiar en ti. Al escudriñar mi corazón me he dado cuenta de que no puedo ganar mi propia salvación, porque como tú has dicho, la paga del pecado es muerte y que todas mis obras no se comparan a tus santas normas. Romanos 6, 23. Isaías 64, 6. Reconozco que soy un pecador y que merezco tu juicio. Y renuncio a mi orgullo y de pensar que podía perfeccionarme a mí mismo y volverme un Dios. Y renuncio a todos los puntos de vista erróneos de Jesucristo y recibo al verdadero Jesucristo como lo presenta la Biblia. Creo que este Jesucristo es el verdadero Dios, que murió por mis pecados en la cruz y que se levantó de los muertos 3 días más tarde. Creo que al recibirlo en mi vida puedo heredar la vida eterna. Ahora mismo, me vuelvo de mis pecados y de las falsas enseñanzas de la Iglesia mormona y recibo al verdadero Cristo como mi Salvador personal. Ayúdame a crecer en la gracia y conocimiento de mi verdadero Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3, 18. Si usted es un mormón que ha orado esta oración, le sugerimos que lea el Nuevo Testamento diariamente y asista a una iglesia cristiana que honre a Cristo. Debe contarle al pastor que usted es un ex mormón que se ha vuelto un cristiano y busque de su consejo. Hay muchas organizaciones de ex mormones que le sugerimos que se ponga en contacto con una de ellas para recibir información, consejos y ánimo. También, por favor siéntase en libertad de escribirnos al show de John Ankerberg con cualquier pregunta que tenga. Nuestro deseo es ayudarle.